Chao, mi amor. Sí. Hoy salgo a trabajar y tengo la dicha de poder regresar, no sano y salvo. No regresé con la moto, regresé en un patrullero. Un suscriptor me dijo: bichito de luz, te regalaste solo para hacer contenido para YouTube. Y no es así, porque yo la moto la compré para hacer reparto flex de unos productos que vendo con mi señora. Probé Didi como refuerzo para el ingreso, para que la moto se pague sola. Me gustó y me puse a hacer videos. Sé que querés ver el desenlace de la cuestión, pero para eso vas a tener que esperar hasta el próximo capítulo. No lo hago de capricho, lo hago por una cuestión legal y por duración del video, para que no te aburras. Porque para mí es muy importante que sigas el paso a paso, que no te pierdas absolutamente nada, porque cada viaje y cada conversación tiene su punto clave y tiene su importancia, para que vos puedas ver cómo de a poco me voy adentrando más en zonas peligrosas. Y no me echo toda la culpa yo, aunque hasta el momento lo vine haciendo, pero parte de la culpa la tiene la aplicación, pero de eso te voy a hablar en el próximo capítulo, en el capítulo final. La parte de la culpa que yo me puedo llegar a echar, más allá de meterme en lugares que no conozco, que no debería haber hecho, es la cuestión de la ambición, porque yo tenía que hacer 15 viajes, quería hacer 10 viajes hoy y quería dejar 5 viajes para mañana para poder cobrar un bono bastante sustancioso. Si querés entender la historia mírala completa, no te saltes absolutamente nada, porque después no vas a entender, cada parte tiene su importancia. Ahora te voy a dejar una foto de la cual no quiero que te olvides de esta cara. También te voy a dejar un fragmento de lo que ocurrió en video. Otra de las cosas por la cual sí me culpo es haberme pasado por alto un punto de seguridad muy importante, que lo vas a ver en el próximo video, y espero que esto les sirva absolutamente a todos, que no me culpen, que no me critiquen y que sí les sirva para no cometer estos errores. Así que ahora vamos a darle. Sí, Sandra, buenas tardes, ¿qué tal? Mercado Libre. Bueno, ahí va. Dale. Buenas. Te agradezco muchísimo, ¿eh? Bueno, Adiós. Buenas, maestro. Bien, bien. 9A, ¿no? 9A. Listo. ¿Qué tengo que firmar? No, me tenés que dar unos datitos tuyos y listo. No me está Hoy dando. no tenés señal acá adentro, che. Y podemos ir hasta afuera, porque si no... Te agradezco muchísimo, viejo. Muy buen día. Igualmente. Hola, ¿qué tal? ¿Me das un Marlboro Craft? ¿cómo? Sí. 3.050. ¿3.050? En provincia lo están cobrando 3.700. ¿En serio? Sí. ¿Quieres comprar acá? Sí, decí que me queda lejos. Que te des lindo Chao. regalo. The dating mode is off. Bluetooth is connected. Make friends mode on. Connection successfully. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, che? ¿Hasta dónde es que vas, loco? Voy a Parque Chas, a la parroquia Santa Teresita. Está bien. ¿Tenés las piernas muy abiertas vos? No, Ah, ¿estamos inestables? sí. Ahora que salgamos de acá ya le meto un poquito más de rosca si querés, ¿eh? Dale, sí, tranquilo. Sí, yo ando en moto, así que anda rápido, no me drama. No quería hacer eso, pero... No.
Que no quería pasar por la derecha al patrullero, pero bueno. Y si no se corre. Sí, esta es una 200, ¿no? Sí. La verdad es preciosa. Anda, camina. Yo la compré Sí. con muchísima desconfianza, la compré. Y la verdad que me sorprendió a mí también. Porque cuando la compras aparte, viste, la tenés que ablandar y todo eso, Claro. y la moto no se suelta hasta recién ahora se está soltando. ¿Cuántas tiene ya? 2000 kilómetros. Ah, mirá. Perdón, tomó su tiempo. Sí. Este sonido es extraordinario, la verdad, los cascos están bárbaros. Ah, ¿te gusta? Sí. Pero se refiere a que no puede hablar por temas ideológicos. No, yo los temas ideológicos los esquivo. No hablo ni de guerra, no hablo ni de la religión, o dejo hablar al pasajero y no opino, ¿me entendés? Claro, sí, si no usted se puede llevar un mal trago. Claro, boludo. No, me refiero a que hay gente que hace lo que hay que hacer, que se toma un Didi para ir del punto A al punto B y con sus quilombos en la cabeza y no tiene ganas de hablar. Ah, claro. Entonces eso lo tanteas al toque, ¿viste? Y sabés si podés hablar o no. Mucha velocidad arriba no le podés pedir, pero para lo que es ciudad es espectacular. Bueno, la Rouser hasta 120, 130 te diría que llega. A mí me da mucha seguridad porque yo necesito llevarla por Panamericana. Claro. Lo que me daba cosa era que alguien alguna vez, ojalá que no, me quisiera robar, Sí, yo quedarme en 100, no poder escaparme. claro. La quería algo más grandecito. Por eso no arranqué con una Navy o alguna cosa así. Igual Sí. hay algo que dijo un chabón que hace teo de motos y cosas por el estilo, ¿viste? Que es Chewy, se llama el chabón. Ah, no, El, conozco. el canal de él. No, es impresionante, ¿eh? Es impresionante el hijo de puta ese. Aparte de las miles de motos que testeó, no te lo podés imaginar. Qué divertido. Eso es un laburo, ¿eh? Sí. Mirá. Lo hace ahí donde está la reserva ecológica, por ahí. Ah, mira. Claro, le llevan la moto y el chabón las testea. Ahí por Y da, Ciudad Universitaria, todo eso. claro, y el chabón da su verdadera opinión y es muy sincero el tipo. Dice, mirá, si te van a robar, tirá la moto y andate a la mierda, loco. Porque hay una cosa que es fundamental. Salvo que tengas un maquinón infernal, ¿no? A los tipos no les importa nada. Se van a subir arriba a la vereda, van a atropellar a alguien, se van a matar ellos con tal de sacarte la moto. Y vos no vas a querer atropellar a alguien, no vas a querer romper No, sin la duda. moto arriba a la vereda. Y no, Hay mucho que perder. claro, y no te vas a querer matar vos. Entonces, los tipos, aparte, manejan como la concha de su madre. Ahí está. Toma, loco. Muchas gracias. Motoblog se escribe con B corta, pero yo, como ya había uno con B corta, le puse con B larga. Bueno, perfecto. Chao, capo. Encantado. Éxitos. Suerte. Para girar a la izquierda hacia Basilio Cittadini. Encuentro. Está a tu derecha. Has llegado. Hola, viejo. ¿Todo bien? Deseame suerte, porque es muy grandote, me va a tirar a la mierda. Hacia Cucha Cucha. Decirle que baje los pies. Chao, loco. Linda moto, caballero. ¿Te gusta, loco? Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. ¿Está bien agarrado, loco? Sí, sí. Mirá que salimos haciendo Willy de acá, boludo, ¿eh? No pasa nada. No, mentira. Ah, me decías que te gusta la moto. Sí. Yo me iba a comprar una moto, pero como fui papá hace un año y medio, prefiero una auto por la duda. Claro. Como me gusta la velocidad, prefiero llegar tranquilo a casa. Sí, aparte si tenés una nena podés tener una moto, pero como segunda opción, ¿viste? Sí. Pero todo un poquito. Sí. Una esa y otra que también a veces el motoquero se las manda, ¿eh? Sí, también, ¿viste? Pero yo también respeto como al que anda bien como al que anda mal, ¿viste? Está bien. Más rápido, capaz que tenés una urgencia y es entendible, por un lado es entendible. Sí. Pero si querés llegar rápido a tu casa y estás ya haciendo wheel y vas a 200, El motoquero siempre está apurado, boludo. yo tengo un compañero de logística que tiene un IBR 250. Sí. Autopista 180, tengo un compañero que lo llevó atrás y mide 1.50. Sí. Se lo abrazaba como si fuese la pareja porque tenía miedo de salir volando. ¿Qué te parece? Yo me compré esta cilindrada porque, y esta moto,
Porque fíjate la suspensión que tiene. Sí. La suspensión es... Yo peso, literalmente yo peso casi 90 kilos, 95. Sí. Porque soy alto y también estoy un toque gordo también. Pero también mi primo tenía una XR, no, una ZR 150 y la moto la movía yo. Me decía, bueno, tirate que giramos a tal lado. Porque dice que con el peso mío no podía. Esta moto, el peso tuyo no lo estás sintiendo para nada. Anda de 10. No, pero no es por eso, es porque por algún motivo vos sabés sentarte bien. Yo recién traje a otro muchacho que lo sentía el peso, me movía la moto para todos lados y no era grandote como vos, Y yo más que, bueno, mi primo me enseñó que era, si vos vas, te sentás, te agarrás y las piernas siempre pegadas al que está manejando. Claro. No con las piernas abiertas ni nada por el estilo, ni moviéndote para los costados. Claro, boludo. Donde más lo sentís es cuando estás frenando, que se te va la moto, se te hace así, ¿viste? Pero con vos para nada, loco. Un espectáculo. Como a veces me preguntan a mí si están conmigo, le digo, mirá, para que esté tranquilo, yo te doy mi palabra, no pasa nada, pero déjame acá, no hay problema. Y yo cruzo la calle, estoy acá media cuadra. Claro, más vale. Uno que ya se manda, viste, de canchero, no, que me metía acá, allá, a la 1114, a la 31. Pero cuando menos te esperas te puede pasar algo. Claro que te pasa. ¿Sabes que todos los guachos están atrevidos a ver últimamente? Sí. Ponele, yo ayer, yo no me acuerdo qué villa era, ¿viste? Pero entré hasta un cierto punto. De ese punto en adelante cambiaba todo, cambiaban todas las caras, cambiaba sí, todo en absoluto cambiaba, loco. Y me pasa una historia, yo donde vivo, esos departamentos se le dieron a la gente que le demolieron la casa en la villa. Sí. Y vos lo ves y yo en una cuadra tengo un tranza, a la vuelta tengo paraguas, en el mismo módulo que son de 4. Los que están en el módulo en diagonal o desde arriba se cagan a tiro seguido. Se pelean entre ellos. Sí. Y justo atrás hay una canchera y siempre hay quilombo. Pero son todos los de la villa. Y sinceramente es más preferible vivir en la villa que estar ahí donde estoy. Claro. Aparte sos grandote vos, boludo, tenés una ventajona ahí. Sí, pero igual es como te digo, te viene, no sé, viste 18 años que mide 1,20 m y tan facado, tan ferrado y capaz tiene un par de puntazos, lo esquivaste. Claro. Pero si te embocó una, fuiste. Sí. ¿De qué laburás, loco? Yo estoy en bici, en la bicicleta del gobierno de la ciudad. ¿Viste las bicis azules que están en ciertos lugares que la puede usar la gente? Sí, pero ¿qué haces vos con eso? Yo estoy en la parte de taller. Ah, buenísimo. Las hacen concha, ¿no? Las roban mucho, las maltratan mucho las bicis. Ah. Pago con tarjeta. 10 puntos, loco. Gracias, papá, te damos buen día. Nos vemos. Después, gira a la derecha. Gira a la derecha. Después, gira a la derecha. Gira a la derecha. Después, Mirá, me salió un viaje acá, loco. A ver, papá. Permiso, ¿puedo Sí. hacerle zoom? Si es así. Y te estás metiendo para la villa. Yo que bueno lo tomo. Sinceramente, ¿cuánto es? 2 lucas. No lo tomé. Haceme caso. Porque ahora haces así y de ese lado vos ya ves todos los apartamentos. Sí. De este lado para allá es un departamento nuevo, del lado para acá es todo villa. Está bien, entonces lo cancelo. Por Loco. la duda, capaz no te puede pasar nada, capaz es un paisa que dice, mira, llévame hasta acá. Sí. Pero por la duda no lo tomé porque capaz te agarra un guacho y dice, bueno, vamos del otro lado y te agarra entre 3 y te pasa. Claro, loco. Como justo vos a la vueltita donde están pasando los autos, Sí. ya del otro lado es todo como el final de la villa. Sí. Así decirlo. Listo. Te agradezco, loco. Tranquilo, papá, no. Hasta acá, para este lado, sí. Si te llega un viaje para tomar o para venir de acá para acá, sí. ¿Me puedo pegar la vuelta así? Sí, ahora date la vueltita y anda para allá. Porque ahora tenés que llegar a la esquina, hacer 2 cuadras Sí. para la izquierda. Hacer una cuadra para la derecha y después otra vez a la izquierda si te sale la avenida Cruz. Pero es preferible Sí, acá, pego la vuelta acá. están todos como locos por el tema de la renga de vuelta y... Gracias, loco. estás acercando al punto de encuentro. Has llegado. Está a tu derecha.
Hola, ¿qué tal? ¿Te digo el pin? Ya te digo, espera, dame un segundito. Decime. 50. Parece que hay quilombo ahí atrás, ¿no? Por Avenida General Francisco Fernández Sí. de la Cruz. ¿La policía? Sí. Ah, se estaban peleando. Ah, ¿un muchacho y una chica? Sí. Ah, El chico le estaba acoso. Le pegó, tal vez. Estaban discutiendo. Make friends mode on. Quisiera saber. Connection successfully. qué chusma que sos. Sí. Sí, porque venían atrás mío caminando y discutiendo. Ah, che, escúchame, Alison. Sí, Agarrate fuerte de atrás o agarrate de mí, pero agarrate, ¿eh? dale, sí, sí. Y te voy a pedir por favor que me apretes con las piernas, que no las lleves abiertas. Dale, dale. Eso, ¿tenés varios viajes en moto vos? Sí, sí. Bueno, eso que te indico yo es para que el piloto tenga más estabilidad. Ah, no sabía eso, mira vos. Sí. Nunca me lo comentaron. Sí, te va a servir. Y ahí es como que entre el piloto y el acompañante se genera una unión y no tengo inestabilidad. Ah, mira, yo no sabía esas cosas. Me interesa. Y ahí ahora te va a servir para cuando vayas con otro. Y más si tiene una moto chica, el chabón. Esta es una moto grande, ¿viste? Sí, sí. Pero si tiene una moto chica te va a recontra servir eso porque el tipo puede perder la estabilidad. Claro. En un movimiento brusco, ¿no? Más que otra cosa se nota eso cuando vos estás frenando en un semáforo o estás doblando, que la moto pierde y empieza a ser así, ¿viste? Sí. ¿Lo notaste alguna vez eso? ¿Lo vi? Sí, la noté Bueno, varias veces. entonces el tipo hace toda la fuerza posible por mantener la estabilidad. Y la estabilidad se la estás quitando vos. Ah, ¿Viste todo lo que aprendiste? sí. Pero es impresionante. ¿Cómo te llamas? Alfredo Motoblog. Creo que te conozco, no sé si... No, porque es nuevo el canal. Tiene un mes. Ah, Bueno, pero igual se está difundiendo mucho, ¿viste? es media fea igual la calle. Acá sería. Acá doblar. Sí, sí. De acá y de derecha. Uy, querido, ¿dónde me estás llevando? Bueno, decí que tengo una moto enduro. Es para Sí. esto. Sí, desde que sí. Es para estas travesías. Y de acá las salías para allá. ¿Para allá? Sí, te marca por acá, cualquiera de las dos. ¿Estamos yendo a Villa Celina? Sí. No, habló una mía y dije, bueno, ¿por qué no? Muy bien. Estás muy livianita vos para estar en moto. ¿No tenés frío? No. Me gusta. Los viajes de moto así con el viento. Es lindo. ¿Que te gusta la sensación del viento en la moto, decís? Sí. Estoy paseando, ¿eh? ¿Vos estás apurada? No. Que me esperen si quieren que vaya. Que estás disfrutando de un paseo, decirle. Sí. ¿Y no subís videos en TikTok? Voy a empezar a subir, porque se mira mucho TikTok. Lo que pasa es que no subo porque yo no miro, ¿viste? Pero sé que se mira mucho. En estos días voy a ver si empiezo a subirlos. Lo que pasa es que son videos cortos lo de TikTok. Y depende de la duración que vos elijas. Hay algunos que duran bastante. Yo puedo subir videos que ya tengo hecho para YouTube. Después pedirme una tarjeta, hacerme acordar que te la dé. Dale. Así ves el canal. ¿Qué te iba a decir? Yo hago los shorts para YouTube y en una de esas esos mismos shorts lo puedo subir ahí en TikTok. Claro, sí, es básicamente lo mismo. ¿Y se puede redirigir la gente hacia YouTube de ahí? Sí, le puedes poner un link de tu canal en tu perfil o escribir el nombre de tu canal de YouTube en el comentario y listo.
Yo me resisto, pero me resisto no porque no crea en eso, me resisto porque es mucho laburo todo. Sí. Editar me lleva un montón de tiempo, laburar me lleva un montón de tiempo. Sí. Y encima agregarle TikTok y Instagram. Sí, son quilombo. La cagada que por allá por Villa Celina digo, bueno, Sí, ahí. me voy a fumar un puchito y ahí no podés frenarte a fumar un puchito. No, ahí la gente es media loca. Mira la luna. A ver, Allá al lado de él. Allá. Sí, está gigante. pero está gigante y no la veo, ¿dónde está? Atrás de la torre espacial esa. Ah, mirá, qué linda luna. Es impresionante. Sí, está gigante. ¿Solés recorrer estos lugares? No, yo trato de andar por Capital, pero los viajes te van llevando, ¿viste? Claro, sí. Te van llevando y terminas en cualquier lado. Sí, eso sí. Ayer terminé, no sé dónde terminé, qué sé yo. Quería manejarme nada más que por Capital y creo que terminé en, no sé, recontra lejos terminé. Sí, el otro día igual me tomé una moto y el chabón me dijo que venía de Florencio Varela. Y yo dije, no, ¿qué día? El miércoles que llovió, Sí, en la madrugada, sí. ese día. ¿Y alguna vez te agarró control? No, nunca. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Pero igual tengo todo en regla, tengo todo bien. Los chabones no se meten mucho con... Sí, Sí, a veces depende igual. ves que estás bien equipado, que... Nada. A mí, la verdad que no me jodieron nunca todavía. Ahí, acá. ¿Acá? ¿Acá? Dale, Te dejo ahí arriba, espera. dale. ¿Puede ser Mercado Pago? ¿Sí? ¿Cuánto sería? 3.780. Dale. Vale. Muchas gracias. Chao, muchísimas gracias a vos. ¿Cómo andás, Edith? Bien. ¿Te digo el PIN? Sí. Decime. 11. Ah, bien fácil. Vamos a tener que tratar de salir de acá, que es un lío salir de acá. Ahí me podés escuchar, ¿no? Sí. Que digo que ahora tenemos que tratar de salir de acá, que es un quilombo salir de acá. Ah, sí, es un re quilombo. Muchos autos, mucha gente por todos lados. Sí, no sé por qué es así. Parece, no sé, son centro comercial de Miami, parece esto. Bueno, hay mucha feria. Igual este es un sábado, un domingo es peor. ¿Ah, sí? Sí, un domingo es peor. Haceme un favor, Edith, apretame con las piernitas. Sí, ¿Ahí? claro. Ah, ahí tengo más estabilidad. Así que un domingo es peor, che. Sí, es un quilombo, un domingo acá sí. Tranquila que voy a ir despacito, porque veo que tenés miedo. Yo no, la verdad que no me gusta mucho los motos, la moto. ¿Ah, sí? No me gusta, no estoy muy acostumbrada. Vamos a ir despacito, así no tenés una mala experiencia. Dale. Igual, ¿sabés que sos el segundo que me dice cuando pedí el... ¿Qué era? Una vez pedí Moto Didi. Me dijo lo mismo. Vos quedate tranquilo que no nos vamos a caer, me dice. Por un momento pensé que, no sé, digo, el casco tiene Bluetooth o algo, digo, porque me hablabas y yo decía, capaz le están llamando a este. Por eso no contesté nada. Está muy bueno, igual, la verdad que está muy bueno. Acá ya es más tranqui, ¿viste? Pero entras ahí a Celina es un quilombo. Sí. Y esa que bueno, que no viste a la gente los domingos la gente viene de la cancha, porque acá hay una cancha cerca, viene en pedo, manejan en pedo, se meten en medio, no respetan nada.
Un domingo es el verdadero quilombo. Voy a tratar de no venir nunca un domingo. Últimamente me están saliendo un montón de viajes acá con chicas, che. ¿Ah, sí? Todas las chicas de Celina toman moto. Es impresionante. Pasa que es más rápido, ¿viste? También. Ay, a la mayoría igual le gusta la moto. Sí. Una amiga que me dice, no, yo me pido moto aquí. No, amiga, le digo, yo lo pido a veces por urgencia, porque estoy apurada, pero no, le digo. Dice, a mí me gusta la adrenalina. Sí, hay muchísimas chicas que le gustan la moto. A la mujer de por sí siempre le gustó la moto. Siempre le gustó tener su novio con moto. Y ahora, bueno, tiene la posibilidad de andar así en moto, ¿no? ¿Vos sos de la zona ahí de Villa Celina, no? No, nada que ver. Los viajes me fueron empujando para este lado. Mi casa por mi cuadra, justo por mi cuadra es muy silencio y pasan muchísimas motos ya que no hay loma de burro. Entonces vienen de este barrio y del otro barrio es un tema. Las motos hacia los chapazos primero que nada y segundo, uno que otro si te ves solo, viste, te roba. Así que prefiero que vayas de ponerle la esquina de mi casa. Hay una señora que venda y que ahí es la calle principal. Así que ahí te puedes tranqui. Igual ahora cuando me dejes te vas a dar cuenta. Allá abajo. Ya. Sí, acá. Por ejemplo, ahora sí transita un poco de gente, pero hay momentos que se pone en silencio y yo, viste, no. Más que nada por eso. Viste, hay un montón de autos parados. Ahí te parás y fumás tranqui, bueno. Sí, ahí me salió otro viaje, no voy a poder. Vos decime dónde te dejo, ¿eh? Sí, acá donde el Portón Negro. Acá está bien. No te lo puedo creer. Mirá, escúchame. Los otros días traje una chica divina acá. Mi hermana. Mi hermana debe ser la única mi hermana. ¿Acá o allá? Acá. Mi hermana debe ser. Una chiquitita. Sí, recontra simpática. Así como vos. Es mi hermana. Vení más acá. Vení que yo te ayudo. Perdón. Vení. Más para acá. Perdón. Decile si es ella, si la trajo un Moto Didi que hace videos. Que no me salió el video de ella, yo me quería morir. ¿Capaz si la cuota es? 3.550. Bueno, dale, muchísimas gracias, Chao. Preguntale si le pasó eso, decirle que el video se me borró. Hasta acá el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal, dejarme tus likes y comentarios y por favor no me critiques mucho, que esto, quieras o no, te puede pasar en cualquier lado. En el próximo episodio vas a tener los 4 viajes que faltan y todo el desenlace y vas a ver lo que estás buscando. Hasta el próximo viaje, si me pagan la moto.